Tengan buen día. Les saluda la licenciada Daisy Salinas de Salud Mental para compartirles esta temática de primera respuesta en intervención en crisis. Esperamos que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes esta temática. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. En esta jornada, como objetivo general, tenemos fortalecer las capacidades en la aplicación de técnicas en atención en crisis, en situaciones de vulnerabilidad, emergencias o crisis emocionales que puedan presentarse. Dentro de los objetivos específicos, tenemos reconocer principalmente aquellas situaciones que requieren la aplicación de ciertas herramientas para poder brindar una atención en crisis psicológica. Como segundo objetivo específico, tenemos aplicar esas herramientas de atención en nuestra diferente población, sean niños, adolescentes o adultos. En este momento podemos visualizar una pirámide de atención psicosocial para esos momentos de emergencia en donde cada uno de los sistemas podemos brindar una atención integral a nuestros usuarios. Cada uno de nosotros somos muy importantes en la atención en intervención en crisis. El primer rubro en el cual vamos a tener que cubrir esas necesidades de nuestros usuarios es aplicando esas buenas prácticas humanitarias, en donde como primer bloque de nuestra pirámide se van a dar todas aquellas atenciones referentes a servicios básicos que requieran nuestra población. Techo, alimentación, abrigo y sobre todo la seguridad de la vida de cada uno de ellos. Como segundo bloque de esta pirámide tenemos la activación de todas aquellas redes sociales o redes de apoyo que tiene cada uno de esas personas que están siendo afectadas en algún albergue de nuestro país. En el tercer bloque tenemos todos aquellos apoyos psicosociales de nivel básico para personas o familias seleccionadas, en donde ya se han identificado ciertas necesidades de soporte emocional básico que tendremos que impartir. Y por último, en la cúspide del triángulo o de nuestra pirámide tenemos la atención clínica de la salud mental, en donde en este apartado vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos por personal capacitado o por profesionales de salud mental. En esta temática es importante identificar la diferencia entre el término crisis y trauma, ya que en estos eventos de emergencia son dos conceptos muy comunes y muy hablados en ese contexto, pero será necesario identificar la diferencia de cada uno de ellos para poder dar un abordaje más completo y más integral. Cuando hablamos del término de crisis, es importante aclarar que van a ser todas aquellas situaciones o eventos que generan una emoción fuerte y por ende hay un desequilibrio emocional, con la diferencia de que este evento va a generar ese desequilibrio emocional de forma temporal. En el caso del trauma, aunque hay ciertas similitudes, porque hay una percepción de un evento de forma grave y negativo, hay una sensación de falta de control frente a lo que ocurre
que igual sucede ante una crisis, pero es importante diferenciar que en el caso del trauma es una herida emocional de forma permanente. Esta situación va a ir evolucionando gradualmente si en un dado caso no se da el tratamiento adecuado. Cuando hablamos de una crisis psicológica, es importante identificar de que esta se va a presentar de una forma crucial, con un momento decisivo e inesperado en la vida de la persona. En la crisis psicológica sabemos de que habrán consecuencias no solo de tipo cognitivo, sino que también habrán consecuencias físicas y de comportamiento. Es importante reconocer que es un periodo limitado de desequilibrio en donde generará un cambio súbito o significativo en la vida de ese niño, niña, adolescente o adulto. El tener una crisis psicológica, esto va a generar un cambio que va a dar ese espacio de necesidades, ya que se ha presentado un desajuste interno y va a tratar de identificar ciertos mecanismos de adaptación externa. Estos mecanismos de adaptación, a través de nuestra intervención, podremos darle herramientas a nuestros usuarios y a las personas afectadas para que puedan hacer frente a su nueva realidad. Cuando hablamos de crisis psicológicas, es importante identificar dos tipos. La primera es la crisis de desarrollo o madurativas, que son todas aquellas crisis que presentamos en nuestras diferentes etapas de desarrollo, como por ejemplo de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, y también en aquellas edades o momentos donde puedan presentarse ciertos eventos significativos, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, la unión entre una pareja, divorcios, separaciones, pérdidas de familiares, entre otros. Posteriormente tenemos la crisis accidental o situacional. En esta tenemos que son todas aquellas que hacen referencia a las situaciones inesperadas, súbitas, originadas por factores ambientales, como por ejemplo desastres naturales, violencia, pérdidas, entre otras. Hay etapas dentro de una intervención en crisis. Tenemos que se encuentran específicamente dos. La intervención de primer orden, que es aquella de la cual vamos a hablar más adelante. Esta intervención se da 72 horas posterior al evento traumático. Y está la intervención de segundo orden, que es aquella en donde se desarrolla 4 semanas después de la situación impactante. Y esta será desarrollada por profesionales exclusivamente de salud mental. A continuación, vamos a observar ciertos ejemplos de situaciones de emergencia. Estas situaciones, como decimos, son imprevistas. Puede darse por un accidente vehicular, situaciones laborales, situaciones familiares, condiciones comunitarias, pueden presentarse eventos de lluvia, clima, el reconocimiento o el saber un diagnóstico, un padecimiento, entre otros. A continuación, vamos a identificar de una forma gráfica el desarrollo o el proceso que lleva a una crisis psicológica. Siempre es importante considerar de que dentro de este proceso
el punto inicial es el evento crítico o el suceso crítico. En este caso, se genera una ruptura de ese equilibrio de pensamiento, emociones y comportamiento en la persona. En segundo paso, se puede presentar la búsqueda de soluciones. Si es que en ese momento la persona se siente capacitada o con la disponibilidad de poder identificar esos recursos internos o externos. Si en un dado caso la persona logra identificar esos recursos y puede hacer uso de ellos, se genera un equilibrio. Esta persona logra hacerle frente a esa situación crítica, buscar los mecanismos de solución y logra solventar. Pero como sabemos, no siempre el ser humano tiene esos recursos, o si los tiene, no hace uso de ellos en todas las situaciones inesperadas. Y es ahí donde pueden buscar ciertas alternativas de solución, las cuales no son al 100% eficientes, no van a resolver el problema o la situación. En vista de todo ese proceso de desorganización es donde viene lo que es la crisis psicológica. Cuando la persona está en esa crisis psicológica hay diferentes reacciones en el área cognitiva, emocional y de comportamiento. Cuando hablamos del área cognitiva, tenemos que habrá dificultad para pensar, para concentrarse, para la toma de decisiones. Será difícil focalizar e identificar una jerarquía de prioridades de todas esas situaciones inmediatas que necesita solventar. También tenemos que habrá dificultad en la memoria y amnesias disociativas, las cuales no le van a permitir recordar al 100% los detalles del evento traumático, así como de personas involucradas. En el área emocional se presenta angustia, tristeza, miedo, sentimientos encontrados, labilidad emocional, lo cual va a generar en esa persona cambios bastante extremos o bruscos en su área emocional. Habrá un aplanamiento afectivo y una desconexión emocional que tratará de reflejar cierta apatía hacia la condición emocional de las demás personas que están a su alrededor. En el área conductual se va a presentar conductas de impulsividad, llanto, agresividad, lo cual puede generar ciertas conductas de autolesión o de agresión a las demás personas que están a su alrededor. Pueden presentarse también conductas de negación o de minimización, conductas evitativas, conductas de huida o de paralización como mecanismo de defensa con el objetivo de evitar la manifestación del dolor emocional. En este momento podemos observar las diferentes fases que conllevan una crisis psicológica. ¿Cómo es que vivencia esa persona ese proceso de crisis? En primer lugar, tenemos la fase 1, que es el evento precipitante. La fase 2, la respuesta desorganizada. La fase 3, fase de explosión. Fase 4, estabilización. Y por último, la fase 5 de adaptación. Cuando hablamos de la fase 1, que es el evento precipitante, tenemos que esta se va a presentar específicamente cuando ocurre un evento precipitante, impactante, no anticipado y que va a generar mucho estrés o trauma en la persona.
Esta fase es importante reconocer que puede presentar un estado de shock o de impacto emocional que puede durar 1 o varios días. En la fase 2, la respuesta desorganizada. En esta fase tenemos que la persona empieza con ciertos signos como aflicción, miedo, angustia, ansiedad, y algo muy importante es que se da a nivel cognitivo una desorganización en donde, aunque la persona trata de buscar respuestas y soluciones ante su situación, estas habilidades o recursos empiezan a fallar y no permiten tener una respuesta o una resolución ante el evento presente. Es por eso que en esta etapa se genera mucho desgaste emocional y mucha tendencia a la frustración. Y la persona trata de generarse diálogos internos en donde se pregunta continuamente por qué le está sucediendo esa situación en particular. En la fase 3 tenemos que es la fase de explosión. De igual forma, esta puede durar varias semanas. En esta fase tenemos que la persona pierde el control de sus pensamientos, de sus sentimientos y también de su conducta. En esta fase pueden presentarse conductas inapropiadas o destructivas. Será necesario estar muy pendiente de aquellas personas en las cuales identifiquemos cada una de estas fases. Por el contrario, otras personas pueden mostrar una conducta más tranquila o no muy marcada de sentimientos o pensamientos, pero de igual forma debemos de estar prestos y pendientes ante cualquier cambio brusco. En la fase 4, que es la fase de estabilización, tenemos que aquí gradualmente la persona va a lograr cierto nivel de calma. Esto se va a dar a medida que vaya encontrando poco a poco sus recursos alternos para ir resolviendo la situación presente. Las emociones pueden estar de una forma variable. Puede ser que por momentos se encuentre bastante estable o con calma, mas sin embargo no hay garantía de que no pueda presentarse nuevamente una fase previa. En esta etapa será necesario también solventar aquellos problemas más inmediatos o entendibles. La persona en la fase de estabilización se da cuenta de su condición presente, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido y es capaz de aceptar que no puede cambiarlo. Por último, en la fase 5, la fase de adaptación, tenemos que acá la persona va a lograr un poco más de tranquilidad y tendrá la capacidad de ir tomando gradualmente sus propias decisiones. También, mediante el proceso que ha ido pasando, se puede orientar de una mejor forma con toma de decisiones hacia el futuro y tiene la capacidad de empezar a socializar con sus diferentes entornos. Hay un fortalecimiento de su resiliencia ya en la fase 5. Más sin embargo, es importante considerar de que en esta fase 5 no todas las personas la van a lograr de una forma inmediata o progresiva. En algunos casos se puede tardar semanas, meses o años. Por eso será importante brindar
los primeros auxilios psicológicos para que la persona pueda restablecerse de una forma progresiva. Para esto, a continuación, vamos a presentar lo que son los primeros auxilios psicológicos. Es importante retomar de que, como todos sabemos, desde nuestro origen han sucedido diferentes eventos catastróficos en el mundo entero. Desde el año 1942 se inició y se dio la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Antes de esta fecha, como sabemos, se presentaron otros accidentes en diferentes países, mas sin embargo no se les daba la importancia necesaria de esta atención integral. Pero desde 1942 se empezó a identificar de que las personas que habían sido afectadas por eventos traumáticos y catastróficos al recibir la atención de primeros auxilios psicológicos y con otras atenciones de tipo integral, las personas lograban recuperarse psicológicamente de una forma más rápida. Y por eso vamos a identificar y comprender que los primeros auxilios psicológicos son aquella primera ayuda que se da a esa persona que está sufriendo y que puede necesitar nuestra ayuda. Los primeros auxilios psicológicos están basados en la evidencia y cuyo objetivo es ayudar a los niños, niñas, adolescentes, adultos y familias enteras a afrontar esas consecuencias inmediatas y de desastre. Los primeros auxilios psicológicos están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y también para promover ese funcionamiento adaptativo que las personas pierden ante esos eventos estresantes. Dentro de los objetivos básicos de los primeros auxilios psicológicos tenemos establecer una conexión humana y compasiva, mejorar la seguridad inmediata y continua que las personas han perdido y sobre todo brindar ese alivio físico y emocional. También dentro de los objetivos tenemos calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentran abrumados, asustados de una forma emocional. Y por último, identificar necesidades inmediatas que puedan ser apoyadas por las diferentes instituciones que en ese momento están dando y brindando su apoyo. ¿Cómo podemos ayudar de una forma responsable? En primer lugar, es necesario tener en mente que esa ayuda que vamos a promover tiene que brindar seguridad. Para esto vamos a evitar que nuestras acciones y nuestros comportamientos provoquen mayor peligro o daño a las demás personas. A través de nuestra intervención vamos a permitir darles más confianza, seguridad y sobre todo en la dignidad, fomentando ese respeto a cada uno de ellos y también recibiendo a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Es importante también entender lo que no es primeros auxilios psicológicos. En primer lugar, no es algo que solo puedan hacer los profesionales de salud mental. Toda persona capacitada en primeros auxilios psicológicos puede brindarlos de una forma eficiente en esos momentos que se requieran. Es importante también identificar que no es un asesoramiento profesional o una consulta que vamos a brindarle.
no es un debriefing psicológico o un espacio de desahogo. Tampoco es pedirle a alguien que analice lo que le ha sucedido y que ordene todos esos acontecimientos. Es importante considerar que aunque en los primeros auxilios psicológicos se supone estar totalmente disponible para escuchar las historias de las personas afectadas, no se trata de generarles presión, sino que habrá que darles el espacio para que ellos puedan expresar sus emociones, sus sentimientos cuando ellos lo consideren adecuado. En este momento podemos observar un modelo de intervención. En este caso es el modelo acercarse. Es un modelo donde de forma integral dentro de la intervención de los primeros auxilios psicológicos trata de evaluar el ambiente, el contexto, la evaluación en sí del usuario, el restablecimiento emocional, la comprensión de la crisis, la activación que vamos a necesitar promover en el usuario, la recuperación de su funcionamiento y por ende también el seguimiento que será necesario brindar. Cuando hablamos del ambiente, tenemos que es el momento en que se da el contacto del personal responsable de atender el caso con la situación de crisis. Dentro del ambiente será necesario contextualizar. ¿A qué nos referimos con este término? Cuando vamos a un lugar, a un albergue, en donde se nos ha reportado que hay personas, niños o adolescentes que han sido víctimas de un evento impactante, no es que vamos a presentarnos de forma directa a brindar la atención. Antes de ese paso tendremos que contextualizarnos e informarnos de la situación real como ha sucedido con las autoridades responsables de ese albergue o de ese lugar. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el ambiente, en donde hasta donde esté a nuestro alcance, brindarle un espacio de seguridad y condiciones básicas necesarias para poder generar nuestra intervención. También será necesario la selección del usuario o del grupo. Acá vamos a tener que identificar cuáles son las personas que necesitan de forma inmediata o de priorización la atención de primeros auxilios psicológicos y las demás que de una forma ordenada podremos irles brindando también esa atención. Y por último, la evaluación previa del paciente o la intervención de primera mano, que este punto va muy unido a la selección del usuario o del grupo a atender. Cuando hablamos de la parte del contacto, tenemos que acá es necesario prestar mucha atención a los siguientes aspectos. En primer lugar, los aspectos no verbales. Como todos sabemos, en ese proceso de crisis, muchas veces la persona no se siente en las condiciones necesarias para poder expresarse de forma verbal cada uno de los detalles del acontecimiento. Para esto tenemos que es necesario en la etapa del contacto valorar todos aquellos aspectos no verbales, toda la comunicación de lenguaje no verbal, gestos, ademanes, reacciones faciales, que la persona nos puede estar
brindando, y todo eso será y mucha información enriquecedora para nuestra ficha de recabado de información. También tenemos que en esta fase es importante hacer el contacto y establecer una relación con ese niño, niña, adolescente, adulto, para lo cual nuestro rapport será muy necesario, en donde la persona pueda sentirse con mucha confianza y con mucha empatía, en el sentido de verse protegida y ayudada por cada uno de nosotros. En el distanciamiento psicológico, que será necesario también considerar, nos indica el respeto que vamos a tener que tener hacia la persona si en un dado caso no desea expresarse en ese momento. Puede ser que desee estar alejada en cierto tiempo y luego reiniciar nuevamente la intervención. Dentro del contacto será necesario hacer preguntas claves y concretas dirigidas a los hechos y a los eventos específicos que generaron ese impacto o esa crisis. En esta ocasión será clave preguntarle, como por ejemplo, qué ha sucedido, dónde estaba él o ella cuando sucedió el evento, dónde estaba posterior al evento, qué hizo, cuáles fueron sus reacciones, etcétera, etcétera. Si ustedes observan, en esta etapa de contacto nos concentramos específicamente en el evento, darle la oportunidad a la persona que exprese lo que sucedió y lo que vivenció y cuáles fueron sus reacciones. En la etapa de evaluación, una vez establecido el contacto, el personal responsable debe evaluar a la persona en crisis. En este caso, es muy necesario hacer una exploración inicial básica en donde nuestras preguntas irán orientadas a su orientación de tiempo y espacio, haciéndole preguntas como dónde nos encontramos, qué día es ahora, etcétera, etcétera. En la evaluación también será necesario identificar los diferentes problemas que la persona siente de que está teniendo en ese momento. Será necesario jerarquizarlos y priorizarlos según el listado que nos proporcionen. Posteriormente, de la identificación de los problemas, será también de vital importancia identificar el estilo de afrontamiento que está teniendo esa persona. Si es un estilo evitativo o es un estilo confrontativo o agresivo. En la evaluación será muy importante también identificar y preguntar por los recursos personales y de apoyo social con los cuales cuenta esa persona. También en la evaluación es muy importante que la persona que esté evaluando considere si el caso sale de su capacidad o debe de remitirlo a un profesional de salud mental. En el caso del restablecimiento emocional, en esta fase tenemos que se debe facilitar la comunicación emocional. Acá, si ustedes observan, no nos vamos a enfocar en que la persona nos resuma o nos comente sobre el evento sucedido, sino que acá en el restablecimiento emocional, la clave central es brindarle a la persona la descarga emocional. Es aquí donde vamos a hacerles preguntas como cómo se ha sentido, si desea hablar sobre la situación vivida,
cuáles son los sentimientos, emociones que se presentaron posterior al evento. Es probable que en esta etapa se pueda dar una crisis psicológica y es donde debemos estar con mucha escucha activa, estar atentos a un posible desbordamiento emocional, lo cual sabemos que es necesario ya que la persona ha venido cargando y guardando toda esa tensión emocional. Es necesario que dejemos que la persona descargue todas sus emociones y posteriormente proveerle una técnica de activación o desactivación fisiológica. Estas las vamos a poder proporcionar a través de las técnicas de respiración profunda, como por ejemplo la respiración diafragmática, la respiración progresiva del 1 al 4, entre otras. En esta etapa es necesario promover y facilitar la recuperación también de su red social y ofrecer siempre nuestra disponibilidad y apoyo en todo momento. En la fase de comprensión de crisis tenemos que es necesario dar información general acerca de los problemas y de los efectos del estrés, enfocándonos en los síntomas, así como en todas aquellas reacciones psicosomáticas que se presentan. Es en esta etapa donde tenemos que psicoeducar a las personas, orientándoles sobre estos síntomas y a la vez haciéndoles ver que cada una de sus reacciones son normales en estos momentos de eventos impactantes. Es importante también dar una información específica y clara sobre el suceso actual, promoviendo ese cambio de ideas irracionales que muchas veces la persona afectada manifiesta. En la fase de activar o de activación, acá nuestro objetivo será que la persona recupere poco a poco su nivel de procesamiento cognitivo, que él o ella se centre poco a poco en las diferentes actividades que tiene que empezar a programar y a planear. Es importante también la motivación a que elabore un plan de acción personal y también promover la planificación de contratos verbales para que él o ella pueda cumplir ese plan. Y así también promover un compromiso. En la fase de recuperación de funcionamiento tenemos que acá, a partir de esta etapa, la persona afectada recupera su actividad normal. También planifica ya de una forma más continua sus tareas, actividades. Se promueve también el funcionamiento independiente y también es necesario que si vemos alguna necesidad del acompañamiento de esa persona por un familiar, será necesario anotarlo y dejarlo por escrito. En esta etapa de recuperación o de funcionamiento, si nosotros durante la evaluación identificamos que hay necesidad de derivar a ese paciente hacia un establecimiento, será necesario hacer el procedimiento de referencia más inmediato. En la etapa de seguimiento tenemos que acá, además de la intervención brindada, es recomendable plantear un seguimiento a corto plazo para que la persona afectada se sienta acompañada y se le pueda dar una atención completa e integral.
Hasta aquí hemos hablado sobre los primeros auxilios psicológicos, tanto en personas adultas, pero es necesario también valorar a nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que no solo las personas adultas y adultos mayores pueden verse afectados por una crisis psicológica, sino que también nuestros pequeños y adolescentes también sufren las diferentes reacciones, para lo cual es necesario brindar ciertas herramientas para darles la atención debida. Al momento de trabajar con niños, niñas, se debe de utilizar siempre un lenguaje sencillo y simple. No debemos utilizar términos técnicos o preguntas muy extensas o reformuladas. Es necesario brindar un proceso de psicoeducación, de guía a través de imágenes, cuentos y utilizar estrategias alternativas que llamen mucho la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Utilizar historias que permitan compartir la información que se desea mediante herramientas atractivas, y también pueden utilizarse técnicas proyectivas como por ejemplo el uso del dibujo libre o dibujo guiado u otros materiales de juegos con figuras humanas que permitan canalizar todo ese cúmulo de emociones negativas que se han acumulado posterior a un evento traumático. Es de vital importancia tomar en cuenta que la inclusión de los responsables y de las familias en este proceso será de mucha importancia para los afectados. Dentro de esas estrategias para poder abordar las crisis psicológicas en los niños, niñas, adolescentes, les presento la herramienta de identificando redes de apoyo. Esta técnica o esta herramienta tenemos que está contemplada para ser utilizada posterior a la contención y dentro de las primeras 72 horas. Está dirigida a niños, niñas y adolescentes, y los materiales básicos para poderla desarrollar son hojas de papel bond, lápices, colores, pinturas y plumones. En primer lugar, será necesario entregar una hoja de papel al niño, niña, adolescente y decirle la siguiente consigna. Todos venimos de una familia a la cual llamamos familia de origen. A veces en la vida, por una u otra razón, nos separamos de esta familia. Esto puede ser porque crecimos y nos vamos de casa, o porque ocurren otras situaciones y se genera una separación familiar. Será necesario también explicar que la palabra familia tiene diversos significados, la cual no solo incluye a nuestro núcleo familiar con el cual hemos vivido durante toda nuestra vida, sino que también incorpora a todas aquellas personas que están cercanas a nosotros y que se ha generado un vínculo positivo. En tercer lugar, será necesario pedirles que elabore un dibujo y que este dibujo deberá tener 4 aspectos. El primero, dibujar de dónde viene, su familia de origen y el origen o lugar donde viven o vivieron. Posterior a eso, será necesario hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuáles de los miembros de su familia de origen continúan vivos? Será necesario preguntarle si puede señalarlos con una línea que indique quiénes son y quiénes ya fallecieron. Como tercer punto, vamos a preguntar con quién vive y a dónde, y darle el espacio para que él señale
o nos comente. Y por último, cómo llama a esas personas que se preocupan y también por quienes se preocupa él o ella. Es necesario hacer hincapié de que no es totalmente necesario que sea su familia de sangre, sino que también todas aquellas personas que forman su red de apoyo, también podemos llamarles nuestra nueva familia. Se orienta sobre algunos retos que se puedan presentar y darle el espacio para que exprese cómo se siente al respecto. Dentro de esta herramienta podemos hacer la siguiente adaptación. Podemos indicarle al niño, niña, adolescente que dibuje su mano en una hoja de papel, que dibuje cada uno de sus dedos y escriba en cada uno de ellos una persona que sea muy importante para él o para ella. Se le explica que esa es su red de apoyo y que no importa si están lejos o están cerca. Lo importante es que podemos contar con cada uno de ellos. Otra herramienta que nos puede ser de mucha utilidad para abordar la crisis psicológica en niños, niñas y adolescentes es la herramienta Mi Comunidad, para lo cual vamos a dar las siguientes indicaciones. En primer lugar, vamos a entregar una página y vamos a pedirles que dibujen un mapa de su comunidad o del lugar donde viven. Será necesario explicarles que eso les ayudará a entender dónde viven y cómo se sienten con ello. Cuando terminen el dibujo, es necesario pedirles que muestren cómo se sienten en los diferentes lugares que han dibujado o que han ilustrado. Esto puede representarlo con diferentes tamaños de sus emociones. Por ejemplo, si se sienten bien, pueden hacer una carita grande y feliz. Si se sienten con miedo o triste, pueden explicarlo con sus propias palabras o escribir un dibujo relacionado a esa emoción. Posterior a ello, podemos preguntarle por qué se sienten de esa manera en ese lugar determinado. Será necesario ayudarles a identificar también aquellos lugares seguros dentro de los cuales ellos han dibujado. Si se desea conversar de lo que le ha generado miedo, tristeza u otra emoción, será importante escucharlo activamente y dejar que fluya su conversación. Dentro de este abordaje, es necesario que a los niños, niñas, adolescentes les expliquemos que todas nuestras emociones son importantes y son válidas. No hay emociones malas o buenas. Todas son necesarias en nuestro día a día y en las diferentes situaciones que se nos presenten. Si en un dado caso la niña o el niño se siente demasiado incómodo o siente cierto grado de rechazo al hablar, es importante respetar sus espacios y cambiarlo a otra actividad menos invasiva y más recreativa. Como sabemos, en los primeros auxilios psicológicos, tanto en adultos como en niños y en adolescentes, siempre el objetivo será brindarle el espacio para que la persona exprese su sentir siempre y cuando lo desee. Hasta acá hemos llegado con ciertas herramientas para poder dar el abordaje en intervención en crisis. Agradezco su apoyo, su
su tiempo y estaremos acá en siguientes temáticas. Feliz día.